Bienvenidos, amantes del drama, la traición y los secretos que queman el alma. Hoy vamos a adentrarnos en una historia donde la sangre, el amor y la culpa se mezclan con el poder y la corrupción. Una historia llamada Oro Verde. Abran bien los oídos, porque lo que van a escuchar no es solo un relato, es una herida abierta que nunca terminó de cerrar. Todo comienza con una despedida aparentemente normal. Un padre se va, besa a su hija, promete volver pronto. Voy a ver a un amigo, dice. Pero en cuanto cruza la puerta, el aire dentro de la casa cambia. La madre mira a su hija con los ojos llenos de una tristeza que ya no puede ocultar. Necesita hablar con ella. A solas. Sin testigos. Sin mentiras, o al menos eso cree. Le confiesa que el matrimonio está roto. Que lo intentó todo, que habló, que suplicó, que luchó, pero su esposo no va a cambiar. No va a irse. No va a ceder. Entonces propone una solución desesperada: vender la casa, dividir el dinero y empezar de nuevo, cada uno por su lado. Mientras tanto, refugiarse en la casa vacía de la tía Vera, en Tía Vera, como si huir del lugar pudiera borrar los recuerdos, las discusiones, las sombras. La hija acepta, con el corazón apretado. Acepta porque ama a su madre. Porque quiere verla en paz. Porque sueña con que, tal vez, la distancia haga que su padre recapacite. Que el amor perdido regrese. Pero en esta historia, los sueños casi siempre mueren antes de nacer. Y entonces, como un trueno en medio del silencio, aparece la carta. Una carta que supuestamente había sido destruida. Una carta que un sacerdote juró no haber leído. Una carta escrita por un hombre que fingió estar loco para no morir. Ramos de Almeida. El padre confesor, acorralado por la culpa, termina admitiendo la verdad: sí, leyó la carta. Sí, mintió. Y lo que decía era demasiado terrible para ser ignorado. Hablaba de Miguel. Hablaba de un crimen que marcó a fuego a una familia entera, la masacre de los Magallanes. Hablaba de un complot, de una orden de muerte dada en la oscuridad, de un poder tan grande que podía comprar silencios, policías, jueces y conciencias. Pero lo más inquietante no era solo el nombre de Miguel. Era otro nombre que se deslizaba como una serpiente entre las líneas: Otelo. El sacerdote lo dice con la voz quebrada: en su opinión, Miguel no actuó solo. Y cuando pronuncia el nombre de Otelo, el aire se vuelve pesado, casi irrespirable. Porque Otelo no es un extraño. Es un hombre cercano. Un hombre respetado. Un hombre que siempre estuvo ahí, sonriendo, aconsejando, fingiendo lealtad. Según la carta, Ramos de Almeida sabía que Miguel había mandado matar a los Magallanes. Lo sabía porque escuchó una conversación comprometedora. Lo sabía porque ató cabos, porque vio más allá de las apariencias. Y por eso fingió estar loco, para protegerse. Para que pensaran que sus palabras no valían nada. Pero Otelo no se dejó engañar. Lo buscó. Lo encontró. Y lo torturó. Lo presionó hasta arrancarle la verdad. Hasta obligarlo a admitir que su locura era solo una máscara. Y no solo eso, lo forzó a contarle todo a Mónica, la madre de la chica. A involucrarla. A meterla en una telaraña mortal de secretos, amenazas y silencios. Ramos de Almeida escribió la carta porque tenía miedo. Miedo de Miguel. Miedo de Otelo. Miedo de un sistema que ellos controlaban como si fuera su propio reino. No fue a la policía porque sabía que no sobreviviría al intento. Porque en ese mundo, la justicia tenía precio, y la verdad, fecha de caducidad. El sacerdote, temblando, confiesa que quemó la carta para evitar una cacería de brujas. Para que no se levantara una nube de sospechas sobre una familia poderosa sin pruebas concretas. Para proteger nombres, reputaciones, instituciones. Para proteger, en el fondo, al mismo sistema que había permitido el crimen. Pero el precio de ese silencio fue la muerte. Primero, Ramos de Almeida. Después, su hijo. 2 vidas apagadas para que la verdad no saliera a la luz. Y ahora, la pregunta que resuena como un disparo en la noche. ¿Quién dio realmente la orden? ¿Miguel? ¿Otelo?
O ambos, trabajando juntos, como siempre lo hicieron. Porque un testigo, antes de morir, dejó caer una frase que lo cambia todo, no fue uno solo. Fueron varios. Una conspiración. Una alianza de sangre y ambición. Y así, entre casas que se venden, familias que se rompen y cartas que arden en el fuego, comienza a revelarse la historia más oscura de Oro Verde. Una historia donde el amor se mezcla con la traición, y la justicia lucha por abrirse paso entre las sombras. La pregunta cae como un martillo sobre la mesa. Entonces, ¿ustedes creen que pueden ser Otelo y mi propio padre? Y el silencio que sigue no es un silencio cualquiera. Es el silencio de quien empieza a comprender que el enemigo no siempre está afuera, que a veces duerme en la habitación de al lado, que se sienta a la mesa, que te mira a los ojos y te llama hijo. La libreta aparece entonces como una pieza clave del rompecabezas. No es un cuaderno cualquiera. Es una copia exacta de la libreta del asesino que exterminó a la familia Magallanes y que secuestró a su sobrina. En esas páginas, el criminal anotaba cada paso, cada movimiento, cada crimen, pero todo estaba escrito en código. Un código tan retorcido como su mente. Por eso ahora el inspector Lucio y Sergio luchan contra el tiempo para descifrarlo, para arrancarle a esas hojas la verdad que esconden. La reacción del sacerdote lo dice todo. No es una historia bonita. No es una historia limpia. Es una historia manchada de sangre y de culpas que se arrastran desde hace décadas. La joven no puede aceptar que la carta haya sido quemada. Para ella, no hay excusa posible. No cuando se trata de justicia. No cuando se trata de la muerte de una familia entera. ¿De qué sirve proteger un apellido, una reputación, cuando lo que está en juego es la verdad? ¿Cómo puede alguien decir que lo hizo, por el bien de todos, cuando, al hacerlo, permitió que dos criminales siguieran libres? El sacerdote, con la voz cansada, confiesa algo aún más grave. Él ya sabía que Otelo era hijo del abuelo, fruto de una relación secreta con María Teresa. Sabía que, si esa verdad salía a la luz, todo explotaría. Escándalos, juicios, venganzas, una guerra de poder. Y en medio de ese caos, María Teresa habría salido en defensa de su hijo con uñas y dientes, usando toda su influencia para aplastar a quien se interpusiera. Pero para la joven, nada de eso justifica el silencio. Nada. La justicia no se construye con suposiciones ni con miedos, dice. Y cuando el sacerdote admite que ahora irá a la policía, que contará todo, que asumirá las consecuencias, la sorpresa es total. Él sabe que será su última noche en libertad. Lo sabe, y aún así, acepta. Porque la culpa pesa más que las rejas. Mientras tanto, en otro escenario, la vida sigue su curso con una normalidad que resulta casi insultante. Un restaurante, música, risas forzadas, copas que chocan. Y de pronto, el conflicto estalla. Un hombre coquetea con una mujer que no es suya. Provoca. Insinúa. Falta el respeto. Las palabras suben de tono, los celos se encienden, y en un segundo todo puede convertirse en violencia. Si fuera mi mujer, no me separaría de ella ni un minuto, dice él, con arrogancia. Y esa frase basta para que el esposo pierda el control. La tensión se corta con cuchillo. Gritos. Reproches. Humillación pública. La música se detiene, la gente observa, incómoda, como si asistiera a una obra de teatro demasiado real. Finalmente, se van, tratando de salvar la dignidad que ya quedó hecha pedazos. Pero el veneno ya fue sembrado. A solas, llegan los reproches. Es tu culpa, le dicen a la mujer. Si él se fue con otra, es porque no supiste controlarlo. Palabras injustas, crueles, que caen como bofetadas. Y aún así, deben disimular, sonreír, atender a los clientes, fingir que nada pasó. Porque en este mundo, las apariencias lo son todo. De vuelta al centro de la tormenta, la joven enfrenta al sacerdote con una determinación que estremece. Él admite que siempre supo la verdad sobre Otelo, que siempre cargó con ese secreto por gratitud hacia su abuelo, por lealtad a una familia que lo ayudó a cumplir su misión social. Pero ella no acepta excusas. Para ella, lo que hizo fue impedir que dos asesinos pagaran por sus crímenes. Y ahora, ya no hay marcha atrás. El sacerdote irá a la policía.
Contará lo que sabe. Dirá que Miguel mandó matar a los Magallanes. Dirá que Otelo, muy probablemente, fue su cómplice. Dirá que hubo una alianza silenciosa, una decisión tomada entre dos hombres poderosos que creyeron estar por encima de la ley. Antes de irse, los mira a los ojos y dice algo que suena a despedida, y a confesión. Antes de ser un hombre de fe, soy un hombre de carne y hueso. Y he cometido errores. Ojalá algún día puedan perdonarme. Pero el perdón no borra la sangre. No devuelve a los muertos. No repara los años de dolor. Y mientras la policía judicial comienza a moverse, mientras se intenta descifrar la libreta, mientras se habla de expertos que ya murieron en circunstancias sospechosas, una idea se vuelve cada vez más clara y más aterradora. El que escribió ese código. El que ordenó esos asesinatos. Sabía exactamente lo que hacía. Y no actuó solo. En medio de tanta tensión, de secretos que pesan como lápidas y verdades que amenazan con estallar, la vida parece empeñarse en seguir su curso, como si nada pasara. ¿No has visto mi teléfono? 3 llamadas perdidas. Gonzalo. Y de pronto, una frase que suena casi como una profecía. De los 7 que quedaban, ahora solo quedamos 2, tú y yo. Estaba escrito que terminaríamos juntos. Palabras que mezclan destino, ironía y una sombra de esperanza en medio del caos. Pero la calma dura poco. Jorge aparece con el rostro encendido por la emoción. Ha corrido todo el día, buscando a la persona correcta para dar la noticia. Y cuando por fin habla, lo hace sin rodeos. Le entregué al inspector Lucio el diario del asesino de la cicatriz. El diario de Pedrosa. El hombre que exterminó a la familia Magallanes. El que secuestró a una niña inocente. El que intentó matar a Jorge. Ese cuaderno maldito, que se creía perdido para siempre, vuelve a la luz. Lleno de códigos, de anotaciones enfermizas, de pistas que pueden, por fin, conducir a la verdad absoluta. Ahora está en manos de Lucio y Sergio. Ahora hay una oportunidad real de descifrarlo todo. De entender cómo pensaba el asesino. ¿A quién obedecía? ¿Quién le pagaba? ¿Quién lo protegía? La esperanza renace, tímida, pero firme. Alrededor, la familia intenta aferrarse a una normalidad que ya no existe. Risas nerviosas, copas que chocan, comentarios sobre una escena de celos que todavía flota en el aire. El brasileño atrevido, las miradas cruzadas, el orgullo herido, el territorio marcado. Todo eso parece casi trivial comparado con lo que se está gestando en las sombras. La tía bebe como si quisiera ahogar los recuerdos. Es uno de los pocos placeres que me quedan, dice, riendo. Y mientras las copas se llenan de nuevo, alguien se queda dormido en el sofá, vencido por el cansancio, o por el alcohol. La sacan de ahí sin piedad. No se le puede dar confianza, murmuran. Pero entre risas y reproches, entre bromas y pequeños escándalos, una conversación lo cambia todo. El teléfono suena. La voz al otro lado confirma lo impensable. La libreta de Pedrosa apareció. La libreta del hombre de la cicatriz. Del asesino. Del secuestrador. Del monstruo. Gonzalo la tenía. Nadie sabe bien cómo llegó a sus manos. No importa. Lo único que importa es que ahora está con la policía. Con Lucio. Con quienes pueden convertir esas páginas en pruebas, en acusaciones, en condenas. Y entonces surge la gran pregunta. ¿No sería mejor contarle también al inspector todo lo que el sacerdote confesó? ¿No deberían revelar, sin filtros, que Miguel y Otelo están en el centro de esta red de muerte y traición? Hay dudas. Miedos. Temor a que el sacerdote huya antes de entregarse. Pero también hay una certeza, si hubiera querido escapar, jamás habría venido a confesar. Jamás habría cargado con ese peso frente a ellos. Él sabe que su destino está sellado. Todo empieza a alinearse. El diario. La confesión. Las sospechas. Los nombres que se repiten como un eco maldito, Miguel. Otelo. Joaquín. Un trío de poder, de silencio, de decisiones tomadas en la oscuridad.
Y de pronto, entre bromas sobre celos y miradas cómplices, alguien se da cuenta de algo que le acelera el corazón. Antonio estuvo celoso. Celoso de verdad. Lo dijo, lo dejó claro, marcó territorio. Tal vez, en medio de tanta tragedia, también estén haciendo algo distinto, algo que huele a amor, a miedo a perder, a sentimientos que ya no se pueden ocultar. Pero no hay tiempo para ilusiones. Porque la verdad está a punto de salir a la luz. Porque el pasado está golpeando la puerta. Porque el oro que brillaba en oro verde empieza a mancharse de sangre, de traición, y de justicia que por fin reclama su lugar. Y lo que viene, será definitivo.